La apologética clásica no es un invento moderno ni una moda pasajera. Es el método que por casi 2000 años ha defendido la fe cristiana con razón, evidencia y claridad. 3 cosas la hacen única. Número 1, su raíz histórica, desde los padres de la iglesia hasta los pensadores modernos. 2, su fundamento bíblico, alineado con la verdad revelada en la Escritura. 3, su fuerza racional, capaz de dialogar con cualquier cultura o época. Bienvenidos a otro episodio de Rara Fe, donde hoy exploraremos por qué la apologética clásica sigue siendo la mejor metodología para la defensa de la fe. Mi gente, ahorita tengo 2 disclosures, ¿no? Tengo 2 advertencias que tengo que hacer. La número 1 es que Diego, como ahora es papá, no ha dormido nada. Entonces, si comienza a decir tonterías, vamos a perdonárselas porque el mae anda medio dormido. ¿Okay? Ya tengo excusa para siempre, ¿verdad? Ya tiene excusa de aquí en adelante. Cualquier herejía que diga Diego, decimos que es que tenía sueño. Así es, ¿ok? así Amén. es. Amén. Ahora, el segundo disclosure es que nosotros vamos a compartir aquí con ustedes desde el inicio nuestra metodología. Inicialmente, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a invertir tiempo en estudiar a profundidad el método clásico, lo que nosotros conocemos como la apologética clásica o lo que llamamos la metodología clásica, para poder enraizar el método que nosotros afirmamos, que nosotros adoptamos, dado que nosotros creemos que no solo es el que tiene el mejor fundamento histórico, el mejor referente bíblico y es superior a los demás métodos, además de ser el más efectivo para hoy en día. Esto también nos va a proveer la oportunidad de, dado que nosotros creemos que pues este es el método correcto, no, uno pues tiene que defender lo que cree que es verdad, ¿no? Así que cuando uno estudia, ¿no? Como siempre nosotros decimos, el artículo auténtico, el billete correcto, no, el billete real, todo aquello que no sea auténtico es más fácil de identificar al contrastarlo con el artículo genuino. Y eso es lo que nosotros tenemos pensado hacer acá. Ese va a ser nuestro acercamiento. Hoy vamos a tomar el método clásico y vamos a comenzar a estudiar a profundidad. En los primeros episodios hemos estado estudiando a lo largo y a lo ancho. Ahora vamos a comenzar a entrar a profundidad con todos los fundamentos de el método clásico. Vamos a ver las variaciones que hay, los matices que tiene. Luego vamos a ir viendo los otros métodos con la finalidad de que el oyente y la audiencia vea lo que nosotros estamos viendo y experimente lo que nosotros hemos experimentado al aprender y utilizar la metodología clásica. Sí, es algo sobre esto ya para empezar, es que quisiera que podamos entender que uno no afirma un sistema apologético, un método apologético en un vacío, ¿verdad? Sino que tiene un contexto, y recordando que la apologética es una rama de la teología, las creencias teológicas que uno tenga influyen directamente en el sistema apologético que uno vaya a tener. Por lo tanto, mientras vamos estudiando más a profundidad el método que nosotros afirmamos, van a ver cómo va a estar relacionado, y quisiera que lo pudieran ir pensando, ¿verdad? Y conforme vamos hablando, vayan a ver cómo se va relacionando con las creencias teológicas que tenemos, y cómo incluso hablar del método correcto de apologética puede corregir algunas creencias teológicas que quizás tengamos que no sean correctas, pero también nos puede ayudar a entender cómo surgen los otros métodos debido a otra creencia teológica que quizás es diferente a la nuestra y por eso también resulta en otro método apologético. Pero bueno, esto es para que lo tengan ahí en su mente como contexto. Y ya, Jorge, ahora sí, empecemos de lleno con esto. Ok, Dieguito, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a meter mano a esto. Vamos a comenzar una vez más con el método clásico. Vamos a darles a ustedes una explicación de lo que es el método clásico, ¿no? También vamos a darles a ustedes
razones de por qué nosotros creemos no solo que es el mejor o que es superior, sino que porque tiene un buen anclaje bíblico, porque también tiene un buen anclaje histórico. Y también vamos a tratar de darles a ustedes, si podemos llegar en este episodio, tal vez en este episodio no lleguemos hasta ahí, Diego, pero lo que vamos a tratar de hacer es tratar de ayudarles a ustedes a llegar a comenzar con el primer paso, que sería como el paso, nosotros decimos que la apologética clásica es la apologética de 2 pasos. Ahorita mismo nosotros podríamos decir que tal vez es la apologética de 3 pasos. Entonces, tal vez podríamos decir que es el paso 1A, después está el paso 1B y después está el segundo paso si queremos mantenerlo dentro del framework, ¿no? de este marco de 2 pasos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco sobre la verdad, sobre la realidad, o sea, vamos a ver un poquito sobre lo ontológico y también vamos a ver un poquito sobre lo que es la verdad. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, así que vamos a comenzar con la definición de lo que es la apologética clásica y dice así: la apologética clásica recibe su nombre porque fue el método apologético practicado por los primeros pensadores que estudiaron y aplicaron la razón a la defensa del cristianismo. Estos apologistas pioneros incluyeron a Agustín, Anselmo y Tomás de Aquino. Ahora sí, hay muchos más otros que vamos a ir, esto es un resumen, ¿no?, que vamos a ir nombrando durante el episodio o los episodios subsecuentes. Ahora, las raíces de la apologética clásica también se encuentran en algunos apologistas de los siglos II y III. La apologética clásica moderna está representada por William Paley, John Locke, C.S. Lewis, B.B. Warfield, John Gerstner, R.C. Sproul, William Lane Craig, J.P. Moreland, Norman Geisler, Frank Turek, entre otros. Sí, el método clásico es importante entender acá que no está ligado nada más a una cultura, a una época en particular, ¿verdad? Vamos a ver mucho que fue desde los inicios el método que los apologistas han utilizado y por lo tanto decimos que funciona con el filósofo griego del siglo II, con el científico moderno, con el estudiante posmoderno, porque se fundamenta en cosas que todos ellos comparten y es, bueno, cómo nosotros entendemos y analizamos la realidad. Este método funciona porque se basa en estos principios de razonamientos correctos que todos nosotros usamos independientemente de nuestra época, de nuestro lugar, de nuestro contexto, y por lo tanto este método resulta tan poderoso por justamente eso, porque se basa en justamente la forma en que el ser humano obtiene su conocimiento y llega a construir sus creencias. Recordemos que todo ser humano busca coherencia, busca sentido, y es el método clásico que responde a esta búsqueda de una forma adecuada. Así es. Y la apologética clásica enfatiza los argumentos racionales a favor de la existencia de Dios y la evidencia histórica que respalda la veracidad del cristianismo. Se hace especial hincapié en los milagros como confirmación de las afirmaciones de Jesús de Nazaret, así como la de los profetas y los apóstoles bíblicos, ¿ok? Entonces, Dieguito, lo que vamos a hacer ahorita mismo es que vamos a pasar a dar un fundamento de por qué, un argumento de por qué la apologética clásica es la que consideramos nosotros que tiene el mejor fundamento histórico. ¿Okay? Número 1, tiene raíces en los padres de la iglesia primitiva. Desde el inicio, los cristianos que interactuaron con la cultura a través de la razón y la evidencia eran las personas que nosotros ya mencionamos. Fue Justino Mártir en el siglo II, que apeló a la filosofía y a la profecía para demostrar la razonabilidad del cristianismo. Tenemos también a Atenágoras y Orígenes, que argumentaron desde la teología natural y la credibilidad de la credibilidad histórica de las escrituras. Ahora, no estamos hablando de que si estas personas tenían la teología correcta o no, sino que estamos viéndolos desde la perspectiva de la apologética.
dado de que estos apologistas reflejaban el método clásico. Acordémonos de que en aquel entonces no se llamaba el método clásico, era nada más el método que surgía naturalmente de las escrituras. Era lo que hacían, exactamente. Fuimos nosotros los que le agregamos la etiqueta después. Pero como sea, ellos comienzan a utilizar, primero establecían el teísmo y luego defendían el cristianismo específicamente. Y después seguimos el desarrollo. Tenemos a Agustín, ¿verdad?, que enfatizó que la verdad y la razón convergen en Dios. Aunque él afirmaba él afirmaba la fe, él argumentaba que la reflexión racional sobre la creación apunta hacia el Creador. Y esto es lo que nosotros podemos leer en su trabajo en el libro de Confesiones o La ciudad de Dios. El pensamiento de él sentó las bases para la integración entre la razón y la revelación especial, que es lo que nosotros conocemos como la Biblia. Fundamental para la apologética clásica. Después vemos un poquito más de fundamentación y sistematización que viene de Tomás de Aquino, que él proporciona la estructura filosófica más clara para el método clásico. Sus 5 vías demostraban la existencia de Dios a través de la razón y la observación del mundo, que es como el argumento cosmológico, el argumento teleológico, desde la manera o desde la posición que Aquino lo hacía. Y él insistía en que si bien la revelación especial es necesaria para la salvación, la razón puede establecer el fundamento del teísmo, preparando el camino para la fe. Y ese, Diego, es el modelo que nosotros hoy seguimos todavía, que se convierte en el estándar de la apologética, tanto en la tradición que nosotros tenemos acá hoy en día en nuestra era moderna, sino también la tradición que viene desde la formulación de los argumentos, como lo hizo Aquino. Y nosotros vemos también que en la Reforma Protestante se continúa esta línea de pensamiento. Y después nosotros vemos que durante la Reforma y la Posreforma tenemos a personas como Calvino, que reconocieron el conocimiento natural de Dios, mientras enfatizaban también la autoridad de las Escrituras. Tenemos a teólogos posreforma como Francisco de Turretin, que defendieron la fe utilizando argumentos sobre la existencia de Dios y la confiabilidad histórica de las Escrituras. Y esto lo que demuestra, Diego, es continuidad. En otras palabras, la apologética clásica siguió siendo el método principal para defender la fe, no solo de la era pre-reforma, sino también en la era que estamos ahorita mismo, que es la era post-reforma, ¿no? Y la defensa contra el escepticismo que se dio en la Ilustración, nosotros vemos a personas como Joseph Butler, William Paley, que usaron argumentos clásicos, particularmente argumentos del diseño, para defender la fe en frente de lo que conocemos como el deísmo y un escepticismo desmesurado. El trabajo de ellos demuestra cómo la metodología clásica se adapta a nuevos climas intelectuales mientras mantenía un fundamento en la razón y la evidencia. Y obviamente los defensores modernos, que son las personas con las que tú y yo nos reunimos, ¿no? Son personas, William Lane Craig, J.P. Moreland, cuando vamos a la Evangelical Philosophical Society, pero también tenemos a personas como C.S. Lewis, Norman Geisler, y todas estas personas que más bien resucitaron o revivieron o refinaron la apologética clásica hoy en día. Geisler especialmente es el que articula lo que llamamos nosotros como el método clásico de 12 puntos, que es, diríamos nosotros, el esqueleto, la base del libro de No tengo suficiente fe para ser ateo. Y esto es lo que da hoy en día, ¿no?, ese fundamento y esa capacidad de hacer un caso paso a paso del cristianismo, comenzando con la fe y la razón, pasando por el teísmo y culminando en la resurrección de Cristo. Así es. Cuando vemos la historia de la apologética clásica, debemos entender que todos esos apologistas que Jorge nos acaba de mencionar, en su momento tenían estaban haciendo apologética por un contexto en particular, así como nosotros quizás en este momento hacemos apologética y muchos de los temas que surgen son morales o puede ser del cientificismo o puede ser posmodernismo. Cada uno de ellos estaba respondiendo
algo en su época utilizando la apologética clásica. Por eso no podemos hablar o no podemos pensar de que no podemos analizar la apologética clásica sin hablar de su historia, porque no surge en un vacío, ¿verdad? Surge como una respuesta concreta a las culturas que ya tenían sus propias creencias, ¿verdad? Donde los primeros cristianos estaban interactuando con judíos, con griegos, con romanos y estaban defendiendo su fe. Entonces surge respondiendo a cada uno de ellos y los retos fueron cambiando. Los retos que los primeros apologistas se encontraron en el primer y segundo siglo no fueron los mismos que se encontró Tomás de Aquino, que no son los mismos que se encontraron C.S. Lewis y otras personas, o no son los mismos que nos encontramos hoy en día. Pero lo impresionante de este método histórico, cuando lo analizamos desde esa perspectiva, es cómo todos ellos respondieron a cada uno de sus retos particulares utilizando un método similar. Y esa es la belleza y muestra la fortaleza de este método, porque se considera, se vuelve entonces la convicción de que el cristianismo podía entrar en diálogo con cualquier cosmovisión y aún así demostrar que es coherente y demostrar que es verdad. Eso es algo distintivo del método clásico y es algo que, como vemos, es cierto a lo largo de toda la historia, porque la iglesia siempre ha tenido que defender su fe en contextos hostiles. Cada generación enfrenta a sus propios griegos, sus propios romanos, pero utilizando el método clásico tenemos, así como lo han tenido todos los apologistas a lo largo de la historia, tenemos las herramientas para hacer nuestra apologética hoy en día, tender puentes a construir a partir de los aspectos fundamentales de la realidad hasta llegar al cristianismo. Nosotros estamos viendo aquí que esta línea nos muestra eso que acabas de decir tú, Diego, cómo la apologética clásica ha sido un enfoque central y continuo entre los pensadores cristianos de los primeros siglos hasta hoy. El método clásico de apologética, que es lo que nosotros sostenemos, está profundamente arraigado en la historia de la iglesia y la filosofía. Los padres de la iglesia, lo dijimos, Justino Mártir, usaron la razón, la evidencia para defender el cristianismo contra los críticos paganos. Así como tú dijiste, cada una de las generaciones tenía un desafío diferente, Diego, y nosotros hemos visto como esta línea de razonamiento, nosotros vemos que se utiliza la teología natural, se utiliza los sentidos, se utilizan las cosas que existen para poder razonar de efecto a causa y después de ahí ver la evidencia que nosotros tenemos sobre las escrituras para llegar a la conclusión de que no solo Dios existe, sino que también su palabra es validada y las acciones que son reveladas dentro de su palabra de la persona de Jesucristo son verdaderas. Entonces, una vez más, es más, lo que nosotros vamos a hacer, y para todas las personas que están del otro lado, ¿no? Nosotros sabemos que para hoy en día, en tiempos modernos, Geisler y otras personas que han refinado la herencia en este método estructurado y coherente son las que nos han dado a nosotros las herramientas necesarias para nosotros salir adelante. Por eso es que nosotros afirmamos y argumentamos que la apologética clásica no es una invención reciente, sino la columna vertebral histórica de la defensa cristiana que proporciona un enfoque racional y evidencial que ha sido eficaz a través de los siglos y de los desafíos culturales que tú mencionabas, Diego. Sí, desde los primeros apologistas hasta los pensadores modernos hay un hilo conductor que los une en esta apologética clásica y es esa convicción de que la fe cristiana puede y debe ser defendida racionalmente y que se puede hacer ante cualquier persona, sea cual sea la creencia que tenga, y que se pueden establecer puentes de conexión con lo que esa persona cree al momento de hacer la labor apologética, ¿verdad? Por ejemplo, Justino Mártir se enfrentó al paganismo greco-romano, Agustín luchó contra el escepticismo y otras herejías internas también, Aquino dialogó con el Islam, los apologistas modernos tienen sus propios retos como acabamos de ver. Entonces, vemos nuevamente que los enemigos cambian, pero el principio clásico de utilizar la razón como unos fundamentos de la fe se mantiene firme, así como la capacidad de tener conversaciones significativas con los escépticos
que el método clásico, en contraste con otros métodos que vamos a ver más adelante, presenta las herramientas para eso, para tener conversaciones significativas con los escépticos, mientras que otros métodos se quedan cortos, ¿verdad? Y no le dan a uno las herramientas para poder hacer esto. De hecho, podemos ver como otros métodos apologéticos no tienen esta rica historia que tiene el sistema clásico. Aparecen mucho más tarde en contextos concretos, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco hablábamos del presuposicionalismo, que nació hace unos pocos cientos de años, ¿verdad? La epistemología reformada, que todavía es algo muy nuevo. El sistema clásico, en cambio, tiene una gran trayectoria que atraviesa toda la historia de la iglesia, y esto refuerza su peso, refuerza su legitimidad, y de hecho hace que otros métodos se puedan entender como complementos o reacciones al método clásico, pero tenemos que el método clásico es el que ha sido constante a lo largo de toda la historia de la apologética. Y ahora, Jorge, con todo esto hay varias preguntas que me gustaría hacerle y que sé que la audiencia también estaría muy interesada. La primera es la siguiente: si a usted lo ponemos, ¿verdad?, en un escenario con un micrófono y le decimos, resúmame en una sola frase por qué el método clásico es superior a los otros métodos apologéticos, ¿cuál sería la respuesta? Excelente pregunta, Dieguito. Yo diría que, bueno, ya no es Dieguito, ahora es señor Diego, porque ahora usted es papá, señor Diego. Si fuera a resumirlo en una sola frase de por qué el método clásico dijiste tú, superior o es el mejor. Sí, superior a los demás métodos apologéticos que hay. Yo diría porque toma en cuenta cada uno de los aspectos de la realidad, toma en cuenta la percepción de nuestros sentidos, toma en cuenta nuestra capacidad de razonar, toma en cuenta el mundo exterior, ¿no? Y la realidad del mundo exterior nos ayuda a hacer inferencias desde lo creado hacia el creador, y toma en cuenta la evidencia que nosotros tenemos para así poder asesorar si la revelación especial, lo que conocemos como la Biblia, los escritos bíblicos, son verdaderos. Entonces ese sería el mejor resumen que yo les podría dar a los oyentes sobre por qué yo creo que el método clásico es superior. Muy porque bueno. Porque el resto de las otras metodologías utilizan, diría yo, segmentos o porciones del sistema clásico completo, pero no todos. Y entonces por eso es que quedan cortos. A veces muchos de ellos son como una silla con solo 3 patas. Muchos de ellos son una silla con 2 patas. El fideísmo es una silla sin patas, ¿no? Entonces fallan, ¿no? Fallan. Al momento de que tú te sientas en esos métodos, terminas más bien cayéndote de la silla porque la silla no está bien fundamentada. Así es. Ahora, ves que muchas de las objeciones que se presentan al cristianismo hoy en día es de que no somos intelectuales, de que le huimos a la razón, de que le tenemos miedo a la razón, ¿verdad? Y parece que hay este gran divorcio entre lo que es la fe y la razón, pero cuando analizamos el aspecto histórico del método clásico como hemos hecho, nos damos cuenta que no es así. Y más bien desde los primeros apologistas se usaba la razón, ¿verdad? Vemos como Justino Mártir, Orígenes, todos ellos usaron la razón como herramienta para defender su fe. Y aquí mi pregunta, Jorge, es, ¿qué cree usted que lo motivó a ellos a defender su fe desde el puro inicio del método clásico, desde el puro inicio del cristianismo, utilizando la razón? Yo diría que esto se da, Diego, porque no había ese prejuicio de que los seres humanos habíamos completamente perdido nuestra capacidad de razonar. Nuestra capacidad de razonar fue distorsionada o nublada por la caída. No son los efectos noéticos de la caída, no tiene nada que ver con el arca de Noé. Ese es un término teológico, pero no fue destruida. Entonces, la razón es una herramienta más que Dios nos da o nos proporciona para nosotros poder llegar a la conclusión de que sí, que Él existe, y que también los escritos que nosotros vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento son su palabra. Eso es la revelación especial, la revelación
que nos da Él para llegarle a conocer a Él más íntimamente. Pero también nosotros vemos que en Romanos era muy fácil de extrapolar o hacer esa interpretación de que nosotros podemos saber de lo invisible con base en lo visible. Entonces es una diferencia demasiado sencilla, que por eso es que a mí hasta me incomoda y me alerta ver que hay ya personas inteligentes al nivel de muchos de estos teólogos de la historia que hayan saltado este paso y hayan caído en un fideísmo, hayan caído en un presuposicionalismo que es imposible fundamentar, ¿no? Entonces, yo diría que a veces por el mismo celo religioso que hay en la mente de estas personas se llega a esto. Entonces yo creo que por eso es que nosotros vemos esta continuidad en el método clásico y nosotros vemos el hecho de que los primeros apologistas utilizaron este método, porque es un método que fluye naturalmente de las escrituras. Muy bien, muy bien. Yo creo que uno de los grandes pecados de los cristianos hoy en día y de los escépticos también, pero mayormente los cristianos, es que no desconocemos la herencia, la historia del cristianismo, la herencia filosófica, teológica que tenemos, ¿verdad? Y por eso, en el caso de escépticos, vemos que alguien tiene una objeción, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Es una objeción básica, ¿verdad? Pero esa persona piensa que en los 2000 años de historia nadie pensó esto, ¿verdad? Que tiene la objeción definitiva cuando fue algo que se respondió hace siglos, ¿verdad? Y todavía uno puede entender cómo quizás algún escéptico no esté entrenado en la historia del cristianismo, aunque bueno, es la historia de la sociedad occidental, pero me preocupa todavía más en el caso de los cristianos, ¿verdad? Porque nosotros deberíamos tener esa formación. Correcto. Hemos hablado muchas veces de cómo nosotros nos apoyamos sobre los hombros de gigantes. Correcto. Y por lo tanto, nosotros deberíamos estar leyendo a gente que ya ha muerto hace siglos y que hizo grandes aportes a nuestra fe. Uno de ellos, de los que estábamos hablando, era Agustín. Y él hizo una afirmación muy interesante, muy cargada, ¿verdad? Y es que la verdad y la razón convergen en Dios. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo usted, ¿verdad? Y nuevamente, para ponerlo en contexto, estamos hablando de que hoy en día se nos acusa a los cristianos de que no somos intelectuales, de que lo huimos a la razón, pero tenemos a alguien de los primeros siglos de la historia del cristianismo afirmando de que la razón y la verdad convergen en Dios. Entonces, Jorge, ¿cómo usted interpreta eso? Bueno, en realidad es como lo dije, nada más hago un puente a mi respuesta anterior, de que esto era evidente para los cristianos del primer siglo. Muchos de ellos eran increíblemente educados, primer y segundo siglo. Eran personas que tenían no todos, obviamente, pero habían muchos. Estamos hablando de personas como Pablo, personas como Lucas. Eran personas educadas, personas como Mateo, que tenían conocimiento de la filosofía griega. Entendían argumentos basados en teología natural. Entendían argumentos basados en ley natural. Ahora, no estoy diciendo que estas cosas se conocieran por este nombre, pero los principios y la esencia de estos hilos de pensamiento son los mismos. Entonces, nosotros vemos que para ellos, la verdad última, la verdad prima, la realidad prima, era Dios. Para nosotros sigue siendo Dios, pero pues ahora nosotros sabemos que después de este periodo de la iluminación, ¿no? Se da un escepticismo, diría yo, absurdo, y se da un escepticismo, diría yo, casi enfermizo. David Hume, Spinoza, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos estamos dando cuenta que en el primer siglo no era que las personas eran tontas. Es más, había un desarrollo intelectual bastante grande, y por eso es que personas como Agustín decían, hey, la razón y la verdad convergen en Dios, porque Dios es el centro de toda verdad, es el centro de toda razón. Es más, nuestra capacidad de razonar encuentra su naturaleza de referencia en Dios. La verdad, Dios, si algo es verdad, proviene de Dios.
Entonces yo creo que de ahí es donde viene esta idea de que los cristianos no solo deberían de andar en busca de la verdad, sino que deberían de ser los más racionales de todos. Porque la Biblia es el único libro religioso, teológico, que te pide que lo pruebes todo y que te quedes con lo bueno. No existe no la Bhagavad Gita o el Corán o ninguno de estos otros escritos religiosos de cualquier otra religión en el mundo te exige que lo pidas, que lo pruebes todo y que te quedes con lo bueno. En resumen, que lo pruebes todo y que busques la verdad y te quedes con ella. Muy bien. Y ahorita que estamos hablando de estos gigantes en la historia del método clásico y por lo tanto también en la historia del cristianismo, creo que no podemos pasar sin mencionar también a Tomás de Aquino, ¿verdad? Quien desarrolló todo un sistema, ¿verdad? Coherente, que tiene implicaciones impresionantes y que es desarrollado de una forma impresionante por él. Y que, por cierto, eso no aporta nada de valor, pero es interesante que de hecho el cráneo de Tomás de Aquino es preservado, ¿verdad? Es una reliquia que se conserva. Pero eso solamente bajo el punto de que nosotros, creo yo, como cristianos debemos también leer gente que ya murió, ¿verdad? Gente que hizo grandes aportes a nuestra fe. Ahora, esta estructura que hizo Tomás de Aquino para defender su fe, para moldear el cristianismo, sigue siendo influyente y está vigente hoy en día, muchos siglos después, cientos de años después. ¿Por qué crees que esta estructura sigue siendo vigente aún hoy en día? Pues a mi criterio, a mi opinión, es que el hecho de que se haya estructurado de la manera que se hizo, donde las verdades que se proponen son evidentes y la estructura que se da está muy bien fundamentada. Usualmente nosotros vemos, es más, lo hemos visto muchas veces en ciertos artículos, ¿verdad? Que existen alrededor de nosotros. A veces vemos esa mesa que hizo, ¿verdad? El carpintero que duró, que todavía, que tu tatarabuela o tatarabuelo compró y todavía está en la casa de tu mamá o tal vez tú la hayas heredado. ¿Por qué? Porque fue construida con buenos materiales, se hizo con precisión y se le pusieron unas patas fuertes, se utilizó una buena madera. Entonces se utilizó lo mejor de lo mejor para construir esta mesa y ha durado el paso del tiempo, ¿no? La estructura que Aquino desarrolla, que lo que conocemos hoy es esta estructura de la apologética clásica, comienza en el punto de partida que comienza todo conocimiento, que es por medio de nuestros 5 sentidos. Esta es la manera que nosotros experimentamos la realidad. Y con base en ese punto de partida, él sistemáticamente fue levantando un caso a favor de la existencia de Dios y obviamente de la validez de las escrituras. Entonces, como este método fluye tan naturalmente y comienza en el punto de partida más racional, no hay otra manera que decir, oye, ¿para qué vamos a reinventar la rueda si ya existe una metodología, si ya existe un marco interpretativo, un marco de trabajo que nos provee el mejor camino para llegar de la A a la Z en cuanto a argumentar a favor de la existencia de Dios y la veracidad y la confiabilidad de las escrituras? Entonces, por eso, Diego, creo yo que se da este fenómeno de que todavía hoy estemos utilizando esta sistematización que Aquino desarrolla. Oh, y por cierto, antes de pasarte el micrófono una vez más, una de las cosas que nosotros, por lo menos a mí me gustaría decir, después de haber hablado con uno de nuestros profesores de Southern Evangelical Seminary, es que nosotros somos de corte tomista. Y eso es una de las aclaraciones que el doctor Brian Hoefling
hizo el otro día que estábamos hablando. Yo y él hablamos mucho, tú lo sabes, y él me estaba diciendo, bueno, nosotros somos de corte tomista. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que nosotros no aceptamos, ¿no? De Aquino, y una de esas cosas era la catolicidad, con C mayúscula, ¿no? De ser un católico romano, ¿no? Pero nosotros somos de corte tomista en nuestra filosofía, y eso incluye también la metafísica, la postura metafísica y la postura epistemológica. Muy bien, muy bien. Y ya que estamos hablando de aspectos doctrinales también que impactan o que están relacionados con los métodos apologéticos que estamos hablando, estoy seguro que aquí, como decimos en Costa Rica, a muchos se les paró el pelo, la peluca, cuando vieron o escucharon que nosotros mencionamos a Juan Calvino dentro de un pensador del método de apologética clásico, ¿verdad? Más cuando estuvimos hablando de que hay una corriente reformada que habla mucho del presuposicionalismo y demás. Pero entonces aquí por eso, Jorge, te quiero hacer esta pregunta, y es, ¿cómo te parece que los reformadores conciliaron el uso de la razón que tenemos en un método apologético al mismo tiempo que hacían un fuerte énfasis en la autoridad bíblica? Bueno, para decirte algo, Diego, interesantemente, hoy estamos mismo, y yo creo que lo mencioné hace un par de episodios también, que hay un resurgimiento con mucha fuerza de reformados que son de corte tomista. Es más, si tú vas al Devenant Institute, es más, hay un libro en Amazon Kindle, que se llama Ley Natural. Y este libro es escrito por uno de mis amigos que es parte del Devenant Institute, y ellos son de corte tomista pero reformados, y son también reformados, ¿verdad? Que son apologistas clásicos y no presuposicionalistas. No. Y el trabajo que ellos están haciendo es demostrando que, por ejemplo, las afirmaciones de muchos presuposicionalistas que, diría yo, ilícitamente, y lo voy a decir como decimos nosotros acá directamente, ilícitamente afirman y sobreafirman, o diría yo que afirman ilícitamente que la teología reformada es inherentemente presuposicionalista. Pero históricamente no ha sido así. Es más, que la capacidad del ser humano de razonar fue completamente destruida no es la manera en la que se veía esta doctrina o esta realidad teológica en los ojos de alguien como Calvino o el resto de los reformadores. Se hacía un énfasis en la palabra de Dios, pero eso tenía que ver con la corrección que se estaba haciendo de las tradiciones putrefactas que habían dentro del catolicismo romano. Y se estaba tratando de traer la pureza de regreso al texto bíblico y enseñarse el texto bíblico como se debió haber enseñado desde un inicio. Pero nosotros no solo estamos viendo un resurgimiento, por ejemplo, en las personas del Devenant Institute, sino también que estamos viendo a personas que son pesos pesados en el mundo reformado, que están diciendo, no, el método correcto es el clásico, porque ya no tenemos a Gershner, ya no tenemos a R.C. Sproul, pero hay nuevas luminarias que están mostrando esto. Y lo que ellos están haciendo es yendo a los escritos de estos reformadores y demostrando que la afirmación que la teología reformada es inherentemente presuposicionalista es falsa. Y yo creo que nosotros debemos de tenemos la responsabilidad de recalcar esta realidad, Diego. Sí, muchas veces los calvinistas hoy en día son más calvinistas que el propio Calvino. Y eso es básicamente lo que tenemos aquí. Ahora, aquí le tengo una pregunta de esas controversial, de esas que nos gustan, ¿verdad? Y nos ponen en el asiento
en la silla caliente, y es la siguiente. Cuando hablamos de aportes a la apologética, al método clásico contemporáneamente, hay dos nombres que de fijo se van a tener que ser nombrados, valga la redundancia. Por un lado podemos hablar de Norman Geisler, por otro lado podemos hablar de William Lane Craig. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor aporte? ¿Cuál de los dos ha tenido el mayor aporte al renacimiento que tenemos hoy en día de este método clásico? Bueno, yo creo que es una pregunta fácil de responder, Diego. Yo diría que no hay nadie que haya estructurado y sistematizado la apologética clásica en respuesta al presuposicionalismo de Van Til o Benson como Norman Geisler. Norman Geisler fue la persona que sistematizó el método apologético clásico de la mejor manera posible después de un Aquino, ¿no? Pero del lado popularizador, no hay nadie que haya aportado más que William Lane Craig. No tanto de la parte sistemática, sino de la parte de traer visibilidad a lo efectivo que es el método clásico. ¿Por qué? Porque durante sus debates en su juventud, y ahora pues Dr. William Lane Craig, como se le llama, ¿no?, en las redes, el Dr. Bill Craig, ya no, él no está en el circuito de debates ya. Los circuitos ahora, los debates más bien ahora son más debates de YouTube que formales como se hacían antes. Pero en su juventud, Bill Craig inspiró a una generación completa. Es más, el mismo Frank Turek estaba en las primeras filas, ¿no?, cuando Bill Craig hacía debates, nuestro propio jefe, ¿no? Otro montón de personas que hoy han surgido como apologistas líderes en el mundo angloparlante fueron motivados, fueron inspirados por el mismo William Lane Craig, ¿no? Él en ese aspecto, él es, como decimos nosotros en Costa Rica, el papá de los tomates, ¿no? Pero no del lado de sistematización, porque William Lane Craig sostiene el título de apologista clásico, pero de manera muy, muy floja. En otras palabras, él se inclina más, bueno, es más, no lo vamos a categorizar porque es muy complejo, ¿no?, dado el rango de temas que maneja Bill Craig. Pero yo diría que no hay nadie que haya hecho más por la apologética clásica y por popularizarla que Bill Craig, y no hay nadie que haya hecho más por la sistematización de la apologética clásica que Norman Geisler. Sí, esta pregunta se responde también, la podemos responder de esta forma. Ahora, cuando vemos que incluso Craig fue estudiante de Geisler, ¿verdad? De Geisler, quizá muchas personas no sepan eso. Yeah. Y por lo tanto, la pregunta que era, bueno, ¿quién tuvo más que ver para el Renacimiento contemporáneo? Bueno, definitivamente Geisler, ¿verdad? Porque fue el que puso la semilla, ¿verdad? Y el que lo sistematizó, como dice Jorge, lo esquematizó. Uno lee un libro de Geisler, por ejemplo, los 12 pasos a favor del cristianismo, o el que tiene con Frank Turek, el de No hace mi fe para ser ateo, y se ve claramente los 12 pasos sistematizados, yes, el esquema claro del método clásico. Pero claro, Craig tiene un enorme aporte al popularizarlo y al ver y al darle exposición. Sí, yo quisiera decir algo. Una de las cosas que Geisler decía, y como te dije, yo pude estudiar un poquito con él antes de que muriera. Yo en realidad no podría decir que me senté a sus pies como lo hice con el doctor Heiser, ¿no? Con el doctor Mike Heiser, o como lo hacemos nosotros con Frank y otros, ¿no? El mismo Mike Licona. Pero una de las cosas que yo aprendí, por eso es que nosotros decimos que en el seminario de Southern Evangelical Seminary, nosotros tenemos como el ADN geisleriano, y es esto. Norman Geisler siempre decía, tú tienes que ser el líder de líderes, tienes que ser el maestro de maestros, tienes que ser el profesor de profesores. Y eso fue lo que hizo él. La mayoría de los nombres los que están ya pegando 60, 70 en edad, fueron estudiantes de Geisler, porque Geisler fue ese pilar, fue esa figura
gigantesca, ese gigante de la apologética que se aseguró de sembrar tantas semillas en el mundo académico, en el mundo intelectual, que hoy en día, como te digo, los aportes son diferentes, pero el de Geisler fue uno que marcó una metodología y una generación completa, y el que popularizó esto fue Bill Craig. Sí, y lo popularizó y a un muy buen nivel. Tanto es así que muchos hoy en día, y creo que muchos en Latinoamérica también conocen lo que es apologética por Bill Craig también. Yeah. Bueno, con esto ya dimos un gran paseo sobre el aspecto histórico del método apologético, pero esa no es la única parte importante. También lo importante cuando hablamos de un método apologético es que, bueno, sea bíblico, ¿verdad? Como cristianos nosotros buscamos que lo que hagamos tenga fundamento en la Biblia. Y Jorge, pasemos entonces a este tema de cuál es el fundamento bíblico de la apologética clásica. Genio. Entonces metamos de mano a esto y yo diría que nosotros vamos a ver por qué la apologética clásica tiene o posee el mejor fundamento bíblico. Número 1, la Biblia afirma la cognoscibilidad de la verdad. Y esto es exactamente lo que dice la apologética clásica. Que la apologética clásica no dice que tú tienes que creer en el Dios trino de los 66 libros de la Biblia protestante para después tener la habilidad de conocer la verdad, ¿no? Nosotros sabemos que Juan, capítulo 8, versículo 32, nos dice que la Escritura enseña que la verdad corresponde a la realidad, porque Jesús mismo declaró, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El hecho de que Jesús dice de que conocerán la verdad, se presupone, se asume que Jesús implícitamente está diciendo que la verdad se puede conocer. También nosotros vemos que la Biblia afirma la ley de la no contradicción. Y esta es central para la apologética clásica. Se refleja en un pasaje como el de Primera de Reyes 18:21, donde Elías confronta a Israel y dice, si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal lo es, síganlo a él. Solo uno puede ser el Dios verdadero de Dios verdadero. Ambas afirmaciones no pueden ser verdad al mismo tiempo y en el mismo sentido, Diego. Así es. Yo también pienso en Deuteronomio 30:15, ¿verdad? Donde es otra ocasión en donde Dios le da unas lecciones de estas, en este caso al pueblo de Israel, y Él les dice que Él pone delante de ellos la vida y el bien, la muerte y el mal, ¿verdad? Y esto presupone la verdad, porque para que esas opciones se puedan distinguir, debe haber la existencia de la verdad. Entonces, si nosotros queremos buscar la vida, el bien, y nos queremos alejar de la muerte y el mal, la existencia de la verdad es necesaria para que eso tenga sentido, para que de verdad Dios está haciendo una advertencia verdadera, para que esté poniendo a elegir una opción verdadera. Y es importante también recordar que cuando la Biblia habla de la verdad, no solamente nos habla de algo abstracto, ¿verdad? O de una definición filosófica, sino que va mucho más allá, y como lo estábamos viendo ahorita en ese pasaje de Deuteronomio, la verdad está ligada a la vida, a la libertad, como lo hace Jesús, y a lo que es bueno. Y de hecho, en última instancia, Jesús mismo se presenta como la verdad encarnada. Yes. Y eso nos dice, por eso nos dice Él, de que si conocemos la verdad, conocemos aquello que existe, la verdad y la verdad encarnada, seremos libres. Por eso la apologética clásica, al afirmar que la verdad puede conocerse, debemos recordar que no está defendiendo nada más un dato frío, no está defendiendo nada más una conclusión en un argumento, sino es algo que sí, es una conclusión, es una verdad, es un dato, pero tiene un impacto existencial impresionante que nos transforma. Por eso está fundamentado en este método apologético, que nos permite encontrar la estructura, pero también debemos recordar que nos lleva mucho más allá también. Así es. Y otro de los puntos centrales de por qué la apologética clásica es la mejor fundamentada en el sentido bíblico es lo que nosotros podemos leer en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20,
que la existencia de Dios se revela a través de la creación y la razón. El mismo Pablo argumenta en este pasaje que la existencia y los atributos de Dios se revelan claramente por medio de la creación, dejando a la humanidad sin excusa. Esto afirma el primer paso del método clásico: utilizar el razonamiento filosófico, el argumento cosmológico, el argumento teleológico, para establecer el teísmo. Eso es algo que los otros métodos no hacen, pero el método bíblico, conocido como la apologética clásica, inmediatamente comienza con ese paso que se encuentra en el primer capítulo, Diego, del libro de Romanos. No se nos puede olvidar tampoco el Salmo 19, donde habla que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y es que la verdad bíblica de que la verdad se puede conocer, al final de cuentas descansa en un Dios que es un Dios que se revela, que también eso es algo muy interesante del cristianismo. Y es que desde el inicio Dios no deja al ser humano sin recursos, ¿verdad? Sino que más bien Dios es el que toma la iniciativa, habla, actúa, se da a conocer. Y entonces el hecho de que nosotros podamos entender o conocer la verdad no depende de una capacidad autónoma que nosotros tengamos, no depende de que nosotros somos muy inteligentes porque así somos y ya, sino del hecho de que nosotros estamos diseñados y la realidad misma está diseñada para comunicar la verdad de Dios. Pero Jorge, también nos encontramos de que hay muchos que no ven hoy en día en la naturaleza evidencia clara de un creador, ¿verdad? Pareciera, algunos dirían que esto contradice lo que están diciendo esos versículos que acabamos de ver. ¿Cómo usted respondería a esto? Porque usted cree que muchos, a pesar de esa información, no ven en la naturaleza evidencia clara de un creador. Bueno, para mí yo diría que deberíamos de tomarlo desde dos puntos de partida diferentes. Para el creyente, usualmente esto no se hace evidente porque, se hace evidente, pero se hace evidente de una manera emocional. No, siento a Dios y Dios está presente, mira ese atardecer y ese tipo de cosas, ¿no? Que no es lo que está diciendo Romanos 1, 19 y 20. No, y eso tiene que ver más con el emocionalismo en la mayoría de las congregaciones, desafortunadamente. También en una teología que es absorbida por osmosis, nada más por contacto, y no en una teología que es aprendida de manera intelectual y sistemática, donde se le enseña a la persona a estudiar la Biblia. Se le enseña a la persona a que estudien la Biblia con ellos y que haya alguien que lidere. Pero esa persona se sienta sola a estudiar la Biblia y no sabe ni siquiera por dónde comenzar. Después, del otro lado, estaríamos hablando del lado del escéptico, del lado del ateo. Estaríamos hablando de que la capacidad o la actitud de tratar de buscar respuestas naturalísticas a todos los fenómenos que encontramos en el mundo real es lo que lleva a la persona a ver el mundo, la realidad y la naturaleza como algo mecanístico y no como el resultado de un creador. Sí, definitivamente es muy importante tener eso claro. Yo también creo que hay un aspecto de que una cosa es saber que Dios existe y otra cosa es poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Y ciertamente la evidencia puede apuntar hacia un lado, pero nosotros podemos suprimirla, ¿verdad? Podemos reprimirla, y eso es justamente lo que nos dice Romanos. Quizás cuando vemos, no sé, la expansión de los cielos, vemos cuán grande es la creación de Dios. La respuesta natural nuestra debería ser, sí, ir al creador infinito detrás de esta gran creación, pero quizás puede ser más fácil nada más tratarlo como algo abstracto. Y entonces tenemos cosas tan absurdas como esto de que el universo me cuida, ¿verdad? O yo nada más le pido al universo que todo salga bien, donde le doy al universo todos los atributos de Dios, excepto el hecho de que finalmente es Dios y es soberano y tiene autoridad sobre la vida y es el creador. Pero yo quiero algo
más grande que yo mismo. Quiero algo que haya más allá, que me quiera, que tenga un buen propósito, que tiene planes, pero simplemente no quiero que sea Dios. Entonces hay un aspecto más allá de que no es solamente aceptar intelectualmente que algo es verdad, también es tomar la decisión de seguirlo y poner nuestra confianza en eso. Así es, Dieguito. Bueno, y ahora vamos a pasar al tercer punto, que sería que los milagros confirman la revelación divina. Y eso es exactamente lo que hace la apologética clásica entrando en el segundo paso, ¿verdad? Acuérdate que tenemos paso 1A, paso 1B. En vez de decirle de 3 pasos es 1A, 1B. Y ahora el paso número 2. Los milagros sirven como credenciales divinas para validar los mensajeros de Dios. Nosotros vemos esto en Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 9. Se los dejo de tarea para que lo lean. Y también en Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31. También en la apologética clásica, los milagros no son simples anomalías, sino que son señales confirmatorias que fundamentan la veracidad de la revelación. Lo bonito, Diego, es que en la apologética clásica los milagros no se hacen en un vacío interpretativo, porque ya tenemos la base sentada de que un Dios teísta personal que tiene los mismos atributos del Dios que encontramos en las Escrituras existe, y a Él es el que le atribuimos estos milagros. Es muy importante entender esto porque actualmente tenemos una visión muy débil de lo que es un milagro. Muchas veces pensamos que cualquier cosa sobrenatural es un milagro, o incluso y los cristianos hacemos mucho esto, ¿verdad? Que vemos que algo era muy difícil pero pasó, o que es poco probable y entonces lo catalogamos como un milagro, ¿verdad? Pero se nos olvidan que esas cosas bien perfectamente pueden caer dentro de la providencia, dentro de la soberanía de Dios, que tienen que ver en cómo Dios ordenó las cosas desde antes que empezara la creación. Así que cuando hablamos de milagros debemos tener claro que estamos hablando de una intervención divina de Dios en el espacio y en el tiempo, una intervención en la historia. Y eso es lo que está defendiendo el método clásico al hablar de los milagros, y es justamente, está en total acuerdo con lo que enseña la Biblia sobre los milagros. En Éxodo vemos como Dios hace muchas señales milagrosas y es Dios el que las hace, ¿verdad? No es algo que planeó que iba a pasar desde el inicio, antes de la creación, no, es que Dios en ese momento las hace. En que Daniel, vemos en Daniel cómo Nabucodonosor mismo él reconoce que el rescate de los 3 jóvenes que estaban en el horno fue un acto del Dios Altísimo, es decir, fue un acto, ¿verdad? Fue algo que pasó en ese momento. Los evangelios nos relatan cómo es Jesús el que hace milagros, y Hechos también nos dice cómo Dios hizo milagros por medio de los apóstoles. Entonces, vemos esta total concordancia nuevamente entre el método clásico y en la Biblia en ese aspecto de lo que es un milagro. Y por eso el método clásico también nos está construido de esta forma, porque si nosotros vamos a hablar de que un milagro es una intervención de Dios en el espacio, el tiempo y la historia, bueno, debe existir Dios para que haga esa intervención, ¿verdad? Si alguien no acepta que Dios existe, no va a aceptar un milagro porque no hay un agente que haga esta intervención. Pero para eso responde el método clásico, con hacer el primer paso y luego vamos al segundo, porque así es como nosotros estructuramos lógicamente también en nuestras mentes. Así es. Y ahora vamos al próximo paso, o al próximo punto, que es la confiabilidad histórica de las Escrituras. Nosotros vemos que el método clásico afirma esto de la misma manera que, vamos a decir, uno de los escritores de los evangelios, Lucas, en su primer capítulo, en los versículos 3 y 4, en el puro inicio, dice que él escribe su evangelio para proporcionar un relato ordenado para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. En otras palabras, nosotros vemos que él está haciendo una afirmación histórica y que él nos está diciendo que existe un relato que no está ordenado y que él va a apelar, ¿no?, también a puntos históricos durante el relato de este evangelio. Y después sabemos que en su segundo libro, que es el libro de los Hechos, él apunta a
docenas de hechos históricos que pueden ser verificados hoy en día. También nosotros vemos que Pedro apela al testimonio ocular. En 2 de Pedro, en el primer capítulo, en el versículo 6, él apela a el testimonio de testigos oculares. Él dice que ellos no siguieron fábulas artificiosas, sino que ellos no siguieron cuentos de hadas, ¿no? Sino que ellos fueron testigos oculares de la majestad. Y él se está refiriendo en este momento cuando estaba en el monte de la transfiguración, donde él pudo haber montado su teología completamente en un episodio o en un suceso 100% personal y subjetivo, pero él dice, no. Tenemos una fe más segura y es la que encontramos en la palabra escrita, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta que estos pasajes fundamentan el segundo paso de la apologética clásica, que es la defensa histórica de los escritos bíblicos de la deidad de Jesús y de su resurrección. Esto nos muestra que el método clásico es fundamentalmente un método que podemos extraer de las escrituras. Hay otro aspecto también que muestra cómo el método clásico no solamente está de acuerdo con una buena metodología y un buen abordaje a la hora de hacer un estudio, pero también de acuerdo con la Biblia. Así que vemos que este hecho de que podemos conocer lo que pasó en la historia, la Biblia nos habla de esto, el método clásico lo afirma, y por eso también podemos ver que es importante para nosotros tenerlo claro y tiene una importancia práctica en la forma en que nosotros vivimos nuestro cristianismo y también en la forma en que hacemos la apologética. Ahora, Jorge, estamos hablando también de el testimonio ocular, ¿verdad? Y hay muchas personas que tienen diferentes opiniones con respecto al testimonio ocular y sin embargo, el método apologético tiene una parte en que se fundamenta mucho en el testimonio ocular. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué sigue siendo tan poderoso ese testimonio ocular? Bueno, primero, ¿qué es el testimonio ocular? Y luego, ¿por qué es tan poderoso para validar el mensaje cristiano? Bueno, primero que nada, yo creo que vale mencionar que estamos viviendo en una era donde la mayoría de las personas están obsesionadas con el crimen, especialmente el que no les afecta a ellos. Entonces nosotros vemos qué es el testimonio ocular. Bueno, testigos oculares, los que vieron un suceso, lo dejaron grabado, lo dejaron plasmado. Aquí en este caso es en medio de los escritos, en medio de manuscritos, de los evangelios, de las cartas paulinas, de las cartas de los otros apóstoles, ¿no? Nosotros vemos que hoy en día los podcasts que son más famosos, los que tienen más escuchas, son podcasts de true crime, ¿no? O nosotros también vemos donde los shows más, diría yo, populares hoy en día son shows de detectives, de policías, donde se utiliza un método legal para un método forense, una ciencia forense para llegar a descubrir la verdad o quién es culpable o quién hizo esto y demás. Y es esa fijación que nos ha llevado a nosotros ahora a utilizar este método forense, este método de poder hacer inferencias con base en pruebas muchas veces circunstanciales, de manera acumulativa para llegar a una conclusión más allá de toda duda razonable. Eso es lo que nuestro amigo J. Warner Wallace llama una muerte por, ¿cómo es que se dice? Una muerte por 1000 cortaditas de papel. O sea, cada uno de esos elementos, de esas evidencias, ya sean testigos oculares o circunstanciales, que nos llevan a darnos cuenta que los escritos del Nuevo Testamento no solo fueron transmitidos fidedignamente, sino también que lo que están diciendo dentro de ellos es la verdad. Y por eso es que yo creo que es tan poderoso el día de hoy, ¿no? Porque tenemos una cultura completamente obsesionada con este método
forense, y es exactamente lo que estamos haciendo nosotros cuando nosotros hacemos el segundo paso de la apologética clásica, que es utilizar el método forense evidencial para demostrar que los escritos del Nuevo Testamento y lo que está en ellos, especialmente la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, es verdadero. Sí, yo también creo que hay un aspecto que diferencia cuando hablamos de testigos oculares a los testigos del cristianismo y de los de otras religiones o cosmovisiones, y es que ellos estuvieron dispuestos a morir por su fe, ¿verdad? Estuvieron dispuestos a ser perseguidos, a ser encarcelados, y ellos eran los que estaban en la mejor posición para saber si lo que ellos estaban afirmando era verdad o no. Y ellos estaban en la mejor posición para saber si valía la pena hacer eso o no. Entonces, por ejemplo, contrario a otros mártires de otras religiones, que alguien puede tener una creencia sincera en que eso es verdad y decide morir por eso, ok, eso está bien, pero ese no es el caso del cristianismo. Ellos no solamente tenían una creencia sincera, sino que ellos, además de la creencia sincera, estaban en la posición para saber si los hechos habían pasado o no. Y eso desde el punto de vista apologético, desde el punto de vista del peso que tiene el argumento, es totalmente diferente, creo yo, cuando también analizamos esta parte de la historia, de la confiabilidad de los evangelios y principalmente de la resurrección de Jesús. Concuerdo completamente, Diego. Y ahora pasamos al último punto de por qué nosotros creemos que la apologética clásica, o argumentando que la apologética clásica tiene el mejor fundamento bíblico. Y con esta vamos a terminar el episodio de hoy, porque para el próximo episodio vamos a estar hablando sobre por qué nosotros creemos que, y este va a ser un poco controversial, porque creemos que el método clásico es superior, y después de eso vamos a terminar con lo que nosotros mostraremos que es el inicio de la metodología apologética desde la perspectiva de la verdad, porque es cognoscible, la parte metafísica de la verdad y la parte epistemológica de la verdad. Entonces, Diego, vamos a ver por qué bíblicamente la razón y la fe trabajan juntas, y por qué nosotros somos exponentes del método clásico, y por qué decimos que el método clásico tiene fundamento bíblico en este punto de que la fe y la razón más bien se llevan de la mano. Pablo, en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3, razonaba en la sinagoga explicando y demostrando que el Mesías debía de padecer y resucitar de entre los muertos. Entonces ahí vemos donde la razón está de frente en ese versículo, que lleva a aquellos en esta sinagoga a creer en el Mesías. Entonces pasa de razón a fe. Él da razones de por qué el Mesías debía de padecer y resucitar de entre los muertos, y la meta final de Pablo no era que se enojaran los que estaban en la sinagoga, sino que desarrollaran una fe vibrante. Después nosotros vemos también a Pedro, que ordena a los creyentes estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de lo que creen. Primera de Pedro 3:15, que es como el estandarte en cuanto a un versículo bíblico de la apologética, y nos lleva a nosotros a dar razones de nuestra fe. Vemos el respaldo bíblico y vemos que la apologética clásica hace esto. La fe no es ciega, sino que es respaldada por evidencia que apela tanto a la mente como al corazón. Y vemos esto en Pablo, en Pedro y hasta en el mismo Jesús. Jesús mismo usó lógica y evidencia para fundamentar sus palabras, y en sus discusiones con los fariseos y otros líderes religiosos y también políticos, usó la lógica y la evidencia. Eso es exactamente lo que el método clásico defiende, y es que la fe se puede presentar con pruebas, con argumentos que tienen un peso racional. La Biblia muestra que creer implica confiar, pero que nunca es desconectado de la evidencia. Es decir, la Biblia nunca nos hace este divorcio entre la fe y la evidencia, o la fe y la razón.
Los discípulos no fueron llamados a creer en la resurrección nada más porque sí, o porque nada más créanlo y punto, sino porque ellos vieron al Jesús resucitado. Y Pablo y Pedro, cuando ellos argumentaban a favor de la resurrección de Jesús, daban razones, ¿verdad? Y lo casaban también con la evidencia. Aquí el método clásico encuentra su base bíblica porque la fe nace de la revelación de Dios y se apoya en hechos que la razón puede reconocer. De hecho, hablando ahora del libro de Hechos, Pablo primero expone que Dios existe y que actúa en la historia y luego anuncia a Cristo como la culminación de esa revelación de Dios y del plan de Dios. Ese patrón, de hecho, es el mismo que tiene el método clásico. Primero establecer el teísmo y luego el cristianismo. Por lo tanto, el método clásico de apologética utiliza la misma estructura que incluso la Biblia nos muestra que los Pablo, Pedro, Jesús y los apóstoles usaron para argumentar a favor del cristianismo. Diego, déjame hacerte una pregunta rápidamente. Se me vino a la mente así cuando estabas diciendo eso. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a otras personas a ver que la fe cristiana no es irracional, sino que es razonablemente convincente? Bueno, yo creo que la mejor forma en que podemos hacer eso es exponer a la gente al material como el que hemos estado hablando, que muestra el desarrollo filosófico, histórico del cristianismo, que muestra la gran herencia que tenemos, ¿verdad? Que es razonablemente convincente, que está ligado con la razón y que tiene argumentos y evidencias, ¿verdad? Esa es la mejor forma de ver que la fe cristiana no es irracional. Y para esto, a mí me gusta mucho lo que habla J. Warner Wallace, de que él dice que no ocupamos un apologista de $1 millón, ¿verdad? No ocupamos esta persona que sea como una estrella que se encargue de refutar todas las cosas, que lo que ocupamos es 1 millón de apologistas de $1, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, que los que estamos, usted y yo, los que nos están escuchando, que nos podamos capacitar lo mejor que podamos y que nosotros impactemos el contexto en el que estamos. Quizá no todos tendrán una super mega plataforma y no todos, no sé, se harán virales en todo momento, pero sí podemos hacer un impacto mucho más grande que ese si en nuestro contexto, con el conocimiento que tenemos, podamos mostrarle a la gente que el cristianismo no es irracional, que no es una locura, que no es un asalto en contra de la razón, sino que más bien tenemos buenas evidencias y un buen fundamento de nuestra fe. Excelente respuesta, Diego. Y entonces, así para resumir, antes de, ¿verdad?, cerrar el episodio de hoy, me gustaría resumir esto, que la apologética clásica, el método clásico, encuentra su fundamento bíblico en la forma en que la escritura presenta la verdad, la razón y la evidencia, porque la Biblia afirma que la verdad es cognoscible y exclusiva. Lo vimos en Juan 14:6, Primera de Reyes 18:21, que la existencia de Dios puede razonarse desde la creación, lo que vimos en Romanos capítulo 1, verso número 20, Salmo 19, versículo 1, y que los milagros funcionan como confirmación divina. Eso lo vemos en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. También vemos que los apóstoles mismos apelaron a la evidencia histórica y al testimonio ocular para validar el evangelio. Lo vemos en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3, Lucas capítulo 1, versículos 3 y 4, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16, y finalmente se ordena explícitamente a los creyentes a defender su fe con argumentos bien razonados en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Por lo tanto, la apologética clásica, comenzando con la teología natural y avanzando hacia la evidencia histórica de Cristo, refleja el mismo patrón establecido por las Escrituras. No es una imposición sobre la Biblia, sino una aplicación fiel del enfoque apologético bíblico. Hoy vimos que la apologética clásica no es un invento moderno,
sino más bien una herencia viva, un puente entre la fe y la razón, la historia y la escritura, lo eterno y lo cotidiano. La gran sorpresa es que este método no solo defiende el cristianismo, sino que nos recuerda que la verdad es cognoscible, que Dios se revela y que la razón y la revelación no son enemigas, sino más bien aliadas en la búsqueda de la verdad. Si este episodio te dejó pensando, compártelo con alguien que pueda estar buscando respuestas. Suscríbete, no olvides darle like a este episodio, compartirlo y dejarnos ya sea una reseña en Spotify o un comentario en YouTube, Apple Podcasts o donde sea que escuchaste este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Rara Fe y acuérdate que estás llamado a amar a Dios con toda tu mente. Nos vemos. Este podcast es una producción de crossexamine.org.